La Red Apostólica Reino y Avivamiento presenta Apóstol Max Hevelin. Dios está sacando a los mentirosos. God is taking out those Dios está liars. sacando a los And He's religiosos. taking out those religious Dios me people. limpia el camino. God is clearing the Es que path. tengo que entrar a la It's temporada. because I need to enter into Eso the es liberación. season. That is to be set free. Eso es salvarte. That is to save you. Una cita imperdible y poderosa. Apóstol Max Hevelin. Siempre contigo. Bienvenidos. Comenzamos. El ministerio del profeta y el ministerio en sí profético, hace unos años atrás, Dios lo comenzó a restaurar, Dios lo comenzó a reactivar, después de mucho tiempo de silencio y después de mucho tiempo en que este ministerio dejó de fungir dentro de las iglesias. Tristemente, cuando nosotros, o el ser humano, no nosotros, el ser humano, intenta modificar los estatutos o la constitución de Dios, es allí donde el ser humano mete en problemas a la iglesia. Entonces, por muchos años se dejó de creer, se dejó de practicar y obviamente se dejó de escuchar la voz profética, los profetas y el ministerio profético. Entonces, tanto el ministerio profético como el ministerio apostólico por muchos años dejaron de moverse, dejaron de funcionar, y eso trajo mucho, pero muchos errores y trajo muchos problemas a la iglesia. Y dentro de todos esos, uno de los más grandes es la religión. La religión no solo es una fe que se profesa. La religión es un estado y una actitud de cómo practicamos lo que en teoría nosotros entendemos. Entonces, hay muchas definiciones y muchos aspectos en los que podríamos nosotros explicar qué es la religión. Pero la religión es uno de los resultados de la falta de la revelación apostólica y la falta de la revelación profética. Entonces, aproximadamente en los años 80, Dios comienza a restaurar a los profetas. En los años 90, Dios comienza a restaurar el ministerio apostólico. Y de allí hasta hoy, Dios ha hecho avanzar y ha acelerado tanto el movimiento apostólico como el movimiento profético. Pero es tan necesario cualquiera de los 5 ministerios o cualquiera de las funciones de los 5 ministerios. Entonces, según Efesios 4:11, la Biblia dice que Cristo constituyó 5 ministerios, a los que convirtió en 5 ministerios de gobierno: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy en día hay mucha diversidad de opinión y hay mucho asunto sobre esto. Si usted va a las redes sociales, si usted va a ver un poquito en la internet, se va a dar cuenta que hay muchos conductos o muchas maneras de pensar o de ver este asunto. Algunos dicen, no, hoy en día no existen los apóstoles porque el último apóstol fue Pablo. Otros dicen que el último apóstol fue Juan. Otros dicen que el último profeta de la Biblia fue Juan el Bautista. Otros dicen que no, etc. Y hay mucha diversidad de opinión. Sin embargo, la Biblia habla de que Cristo, el apóstol Pablo enseña que Cristo hizo una constitución, o sea, Él estableció un sistema de gobierno. Ahora, en lo que yo sí estoy de acuerdo, e inclusive yo lo enseño, estamos de acuerdo que los últimos apóstoles o profetas bíblicos, o sea, de la Biblia, registrados en el canon, sí fue Pablo, sí fue Juan y también el profeta Juan el Bautista. En eso estamos de acuerdo cuando hablamos de un apóstol o de un profeta bíblico. Lo que no fue restringido o lo que no fue cortado en absoluto es el ejercicio del ministerio. Entonces, Cristo estableció 5 ministerios para que esos hombres o mujeres continuaran el ministerio de Jesús. Jesús no ejerció el ministerio de Mesías. Él era en su esencia y Él es el Mesías, pero Él ejerció los 5 ministerios. El Señor fue un apóstol, el Señor fue un profeta, el Señor fue evangelista, Él fue pastor y Él fue maestro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y en esa función Él la repartió, por decir así, a la iglesia, haciendo llamados específicos a personas específicas para que cada uno de los ministerios pueda servir a la iglesia y pueda edificar a los santos para la obra del ministerio.
Entonces, en estos días en los que estamos, que son los últimos días, los últimos tiempos de la gracia de Dios sobre la tierra y del Espíritu Santo en la tierra, nosotros necesitamos, la iglesia necesita absolutamente de todos los ministerios. Hace falta tanto el apóstol como el maestro, el profeta como el evangelista, el pastor. Todos son necesarios de igual manera, cada uno en su lugar y cada uno cumpliendo su función. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, uno de los ministerios de los 5, que es el profético o el ministerio de profeta, es uno de los ministerios que tiene dentro de su unción y dentro de su acción, tiene la particularidad de activar, despertar, accionar muchas cosas que la iglesia, el ser humano necesita en este tiempo para que mucha palabra profética y para que mucha promesa de Dios se pueda cumplir. Así que vamos a ver el episodio bíblico. Por favor, quiero llevarlos a la palabra de Dios, aunque lo vamos a poner en pantalla. El primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a tomar desde el versículo 8. Y ahí vamos a encontrar, como en otros muchos versículos de la Biblia, donde hay una intervención de un profeta y en esa intervención se suceden milagros. A veces entendemos o solo pensamos que la palabra milagro está solo reducida a una cuestión de una sanidad o de una curación. Sin embargo, la palabra milagro no significa ni sanidad ni curación. La Biblia dice, por cierto, que Jesús hacía milagros, pero también sanaba a los enfermos. O sea que en la expresión de la Escritura, este concepto está separado. Una cosa es una sanidad, una cosa es una curación y otra muy diferente es un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención divina cuando lo natural ya no puede hacer nada. Un milagro es cuando Dios interviene porque los medios naturales, los medios médicos, los medios comunes que uno puede accesar en la tierra, ya nada pueden hacer. Acabamos de escuchar el testimonio del pastor Iván. Los médicos decían que ellos no iban a tener hijos a menos que posiblemente lo hicieran a través de tratamientos. Dios activó una palabra, vino un hombre de Dios, soltó una palabra, esa palabra se hizo rema, esa rema se hizo natural, se hizo realidad y hoy en día ellos están gozando de la bebé en sus brazos. ¿Qué significa? Que lo que no se podía hacer por medio natural, médico, científico, Dios lo hizo a través de un milagro. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces hay muchos milagros, escuche, que usted y yo vamos a necesitar que ocurran, pero van a suceder por medio de la boca o de la voz profética. Nosotros todos necesitamos una voz profética sobre nuestra vida que active, que rompa, que inicie y que imparta algo sobre nosotros para que sobre nuestra vida vengan milagros. Vamos a la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 17. Esto es continuación de la prédica pasada, versículos 18 en adelante. Dice: vino luego a él, habla de Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová
haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa por muchos días. Escuche, esta es la lectura de todo el párrafo, y aún queda un poquito más, pero quise reducirlo aquí, de la historia en sí mismo, de cuando Elías se encuentra en Sarepta con la viuda de la que Dios le había hablado. Escuche esto, quiero dar algunos datos, como lo di la semana pasada, sobre el arroyo de Sison y sobre los cuervos, o quiénes eran los cuervos, pero ahora quiero hablar sobre la viuda de Sarepta. Bíblicamente o históricamente no hay mucha referencia respecto a ella, no hay un nombre ni de ella ni de su hijo, solo dice que una viuda que estaba en la ciudad de Sarepta de Sidón y de que Elías tenía que ir con ella, porque Dios, al igual que a los cuervos, a la viuda le había dado la orden de sustentar a Elías por muchos días. Entonces, de repente, cuando el arroyo de Sison se seca, Dios remueve al profeta Elías del arroyo y lo envía a Sarepta de Sidón. Cuando Elías llega de un largo viaje a Sarepta, la Biblia dice que él se encuentra con la viuda que Dios le había dicho que él tenía que buscar. Lo curioso aquí es que ciertas cualidades de la viuda no eran razonables o lógicas para una encomienda como la que Dios le había dado a Elías. Pero vamos a ver algunos detalles antes de profundizar en el tema. ¿Quién era la viuda entonces de Sarepta? Era solamente una mujer que había obviamente perdido a su esposo y que tenía un niño. Dice la Biblia que vivía en la pobreza, pero no por una pobreza por esencia, sino que la pobreza en la que esta viuda vivía era por causa que la nación, el país, estaba bajo una sequía, bajo una crisis la cual el mismo Elías había provocado por palabra de Dios. Escuche esto, recuerde, volviendo al tema anterior, de que Elías había profetizado diciéndole al rey Acab y a Jezabel de que hasta que él no abriera la boca, los cielos no iban a llover, por lo tanto no iba a suceder absolutamente nada. Recordemos también que Elías estuvo viviendo en el arroyo de Sison por 3 largos años. O sea, que cuando Elías se encuentra con la viuda de Sarepta, el país ya tenía 3 años de sequía, 3 años de crisis. Llega Elías, se encuentra con la viuda, y usted se fija en la escena del episodio que estamos viendo bíblico, encontramos de que no se sabe tampoco qué tanto tiempo Elías vivió con la viuda y con ese hijo, pero lo que sí, la instrucción de Dios sobre Elías le dice: ve a Sarepta, yo le he dado una orden a una viuda para que te sustente, y le dice: y mora allí. O sea que lo trasladó después de 3 años en el arroyo de Sison, lo trasladó a un tiempo indeterminado que tampoco la Biblia por exactitud lo revela, pero estuvo viviendo Elías sustentado por la viuda, viviendo con ese hijo por muchos días. La historia también cuenta, después del versículo 15 que recién leímos, que de repente el hijo de la viuda se muere. Estando Elías ahí en la casa, el hijo de la viuda se muere. Y la mujer dice: o sea, no te alcanza con que no solamente estamos pobres y no tenemos nada, ahora también mi hijo ahora se muere. Inmediatamente Elías le pide al niño, que tampoco se sabe qué edad tenía, pero Elías lo pide, lo levanta a Dios, lo entrega a Dios y le dice: devuélvele el alma a este niño. Y Dios inmediatamente, después que Elías, escuche, dice que se subió sobre él 3 veces, el alma del niño volvió. O sea, Elías resucitó al niño y operó ese tipo de milagro. O sea, el profeta a la viuda de Sarepta le trajo 2 tipos de milagros que ahora los vamos a ver. Definitivamente, para esta introducción tenemos que entender que el movimiento profético y un profeta verdadero de autoridad, un hombre con el dosel de Dios, un hombre con el manto genuino profético, va a abrir cualquier tipo de puerta y puede provocar cualquier tipo de milagro a favor de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo profético provoca milagros. Escuche, ¿cuál era la asignación de la viuda? Elías tenía una asignación. Él todavía estaba escondido
y todavía estaba siendo, perseguido por Jezabel y por el rey Acab. Ahora Elías se encontraba en Sarepta, estaba con la viuda. ¿Cuál era la asignación de la viuda? La asignación de la viuda era sustentar por muchos días al profeta Elías. Escuche, si usted lee la Biblia, no solo en este episodio, en cualquier parte, cualquier libro de la Biblia, y usted lo lee con entendimiento humano, usted va a encontrar muchas cosas que no encajan ni siquiera en la lógica. Usted va a encontrarse con momentos como estos que no tienen siquiera sentido común, y usted o yo naturalmente podríamos hasta emitir un juicio o una condena sobre muchas cosas que se escriben. Por eso mucha gente desentendida, ignorante e incapaz de ponerse a escudriñar la palabra dice muchas cosas sobre la Biblia porque desconoce los trasfondos, porque desconoce los contextos y obviamente desconoce la revelación. Pero vamos a ver algunos detalles aquí. La asignación, la misión de la viuda para con Elías era sustentarlo por muchos días. Obviamente que esta viuda reconocía a Elías, sabía que Elías era verdaderamente un hombre de Dios. Eso no había duda alguna, porque cuando Elías le pide la torta, el pan para comer, ella dice: vive Jehová tu Dios. O sea, ahí está reconociendo que Elías era un hombre, un profeta de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? La mujer tenía una... ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Muy bien, la mujer tenía una asignación. Escuche, la asignación de la viuda era sustentar a Elías. ¿Cómo la sustentaría? Escuche, ¿cómo una viuda pobre va a poder sustentar por muchos días a un profeta, cuando en el momento del encuentro entre el profeta y ella, lo único que esta mujer tenía era un poco, dice, puñado de harina en la vasija y un poquito, tantito de aceite en otra vasija? Eso era todo lo que tenía. Y ella misma declara: estaba a punto de cocinar este poco aceite y esta poca harina. Íbamos a comer yo y mi hijo, y después de esto nos vamos a dejar morir, porque esto es lo último que hay, lo último de la reserva, lo último de último que tengo. Esto es, ahora sí, Elías, señor profeta, he llegado hasta el límite, la raya del límite. De aquí más no sé qué puede pasar. Lo más próximo es una muerte. Nos vamos a dejar morir porque no hay provisión, los cielos no llueven, el campo no produce, no hay forma de tener sustento alguno. A ese tipo de mujer, a esa condición de esa mujer, es a la que Dios le había dado una orden para que sustente al profeta por muchos días. Si usted, porque me imagino por las caras que muchos están analizando el asunto naturalmente, están diciendo qué ilógico o ridículo es el pedido de Dios a esta mujer, y qué loca está la palabra de instrucción a Elías. ¿Cómo que una viuda tan pobre que no tenía nada iba a sustentar a un profeta por muchos días, una persona por muchos días? El profeta le pidió solo un vaso de agua para tomar y le pidió una torta de pan, dice, cocinada bajo la ceniza, para poder él comer algo, porque venía de un largo viaje con mucho cansancio desde un lugar al otro. Pero esta es la historia, este es el relato histórico contemporáneo de aquellos días. Pero había algo que muchas veces nosotros olvidamos, es que usamos la cabeza. Y permítame, y espero no ofenderlo con esto, pero hay gente que usa muy bien la cabeza para el mal, o usa muy bien la cabeza para las cosas naturales y deja totalmente de lado las sobrenaturales. Usted y yo no tenemos un Dios natural, usted y yo tenemos un Dios sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero en la semana, en los días de la semana, mucha gente se olvida del Dios sobrenatural que tiene y vive usando bien la cabeza para las cosas naturales. Es bueno o es buena para las cosas lógicas, matemáticas o naturales, pero no son mucha gente buena para las cosas sobrenaturales. La persona que deja de pensar en la semana, en lo sobrenatural, revela que no conoce a Dios y que solo tiene una religión. ¿Está conmigo? Solo tiene una religión. Todo lo procesa por lógica. Y no echa mano a la vida eterna, o no echa mano a la dimensión sobrenatural. Por eso las cosas le van a muchos como le va.
porque se olvidan salen de esa puerta y ya son más naturales que la naturaleza. Se olvidan de la dimensión sobrenatural. A esta mujer se le presentó la oportunidad de su vida y a Elías también. Escuche, se encuentran. Llega Elías a la ciudad de Sarepta y aquí tengo algunos apuntes sobre esto. El encuentro con la viuda parece ser algo muy natural. Elías le pide agua y le pide pan para comer, pero la viuda declara, escuche, la viuda declara su condición. ¿Cuál era su condición? Tantita harina, poquito aceite, voy a hacer algo para comer y nos vamos a dejar morir porque de acá para allá ya no hay nada que hacerle porque esto no produce nada. Yo no sé si alguna vez usted, ojalá y no, pero si alguna vez usted se encontró en un momento o en una posición en su vida, sea espiritual, económica, familiar, matrimonial, financiera, la que sea, ministerial inclusive, en donde usted llegó al punto o a la raya del límite, donde de la raya para allá es solo un abismo, de la raya para allá solo es un desconcierto y de la raya para allá no hay absolutamente nada. Dios no habla, Dios no revela, Dios no se muestra, Dios no responde oraciones, ni el diablo me ataca. Estoy más solo que Adán en el día de las madres. Escuche, de la raya para allá no hay absolutamente nada. Nada. Yo no sé si alguna vez usted llegó a ese punto, pero la viuda sí. Y ella sabía, dice que estaba buscando por las calles 2 pedazos de rama seca para poder hacer fuego. Ni leña tenía la pobre. Andaba buscando, levantaba de la calle, dice la historia, las leñas para poder provocar fuego y así poder cocinar la última comida. Hasta que se encuentra con un hombre que no solo tenía la unción, el tipo tenía hambre. Escuche, y cuando alguien tiene autoridad y tiene respaldo genuino del cielo, ese alguien puede provocar que cualquier cosa sea generada, tanto en el mundo natural como en el mundo sobrenatural. Elías se dio cuenta, créame que sí, la Biblia no lo detalla así, pero Elías se dio cuenta de la condición de la viuda. Sabía que la viuda estaba en extrema pobreza por la misma crisis que él había desatado en una profecía de parte de Dios. El que tiene autoridad sobre una nación, tiene autoridad para que sobre esa nación acontezca lo que sea. Elías tenía esa autoridad porque era Elías quien había proféticamente cerrado los cielos sobre Israel. Escuche lo siguiente. La Biblia dice y enseña un principio que muchos lo saben de memoria, pero muy pocos lo practican. Se encuentra en el segundo libro de Crónicas, lo ponemos en pantalla. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Aquí hay 2 principios que nosotros debiéramos saber casi por cultura, por costumbre, más que de memoria, y ponerlo por obra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice lo siguiente: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Pero sigue diciendo, creed a sus profetas y ¿qué? Y seréis prosperados. Escuche, aquí hay 2 cosas que el Señor habla en las Escrituras, en Crónicas. Número 1, habla de creer en Dios. Y número 2, habla de creer en los profetas y en la palabra profética. Dice, creed en Dios. ¿Y qué es lo que eso va a generar? Dice, y estaréis seguros. Hay mucha gente que cree en Dios, o dice que cree en Dios, pero no tiene seguridad alguna. Hay gente que conozco que anda en la calle y anda armada. No es policía, no tiene nada que ver con lo militar, pero anda armada por si las dudas. Y dice que cree en Dios. Oye, si alguien anda armado por si las dudas es porque se mete en lugares que nadie lo llama. Yo no sé usted, yo no necesito andar en la calle armado. Ahora, que pasamos momentos y lugares de peligro y de riesgo, claro que sí. Pero uno no necesita andar armado. Para eso hay una protección sobrenatural sobre uno. Creer en Dios
y estaréis seguros. Seguros en todos los ámbitos de la palabra. Seguros en todos los ámbitos de la vida. Creo en Dios y la economía se puede caer en pedazos, pero Dios no permitirá que yo entre en esa crisis. Creo en Dios y el coronavirus puede venir a instalarse en la casa de mi vecino, pero no va a entrar a la mía porque yo creo en Dios y su sangre me cubre, me protege. ¿Alguien entiende esto? O sea, creo en Dios y voy a estar seguro. En todos los ámbitos vamos a estar seguros. Pero le sigue el que escribe las crónicas y dice: creed en sus profetas y ¿qué? ¿Y qué? Y seréis prosperados. Para mí que a muchos de ustedes se les comió la lengua el coronavirus en vez de enfermarlo. Escuchen, creed en sus profetas y el resultado de creer en ellos es ser prosperados. Hay gente que no cree en Dios, menos va a creer en un profeta. Escuche, cuando una persona no cree en la palabra profética, revela que no cree en Dios. Y alguien que no cree en Dios, obviamente no puede creer en las palabras proféticas. Entonces, ¿qué hace? Todo lo razona. Todo trata de filtrarlo por la mente. Usted no puede entender, comprender ni filtrar las cosas de Dios con la mente. Usted las tiene que creer por fe en su espíritu. No hay forma de entender a Dios. Por eso usted y yo necesitamos la revelación. Por eso hasta hoy los científicos, los sabiondos, los teólogos y muchos de esos se siguen rascando la misma cabeza en tratar de concertar ciertos conceptos de muchos secretos que están en la palabra, que solo pueden venir a nuestro entendimiento espiritual por revelación. Y aquí había algo ilógico que estaba sucediendo, tanto con la encomienda de Dios con Elías, como la situación de la viuda en Sarepta. ¿Cuál? La mujer no tenía nada. Y Dios había mandado a la casa de esa viuda, de esa mujer, a Elías, para que ella lo sustente a él, no él a ella. Escuche esto. Hay muchas cosas que Dios hace que a la razón o a la lógica humana son completamente ridículas. Son intolerables, imposibles de entender y mucho más imposibles de explicar. Por eso cuando a muchos Dios le habla y lo primero que hacen es pasarlo por la mente, matan el espíritu de esa palabra. Y nunca se les cumple y tienen la lengua así de larga para decir el profeta era falso. No, el problema está en tu cabeza. Porque todo lo de Dios la gente pretende procesarlo por la cabeza. Porque a todo le quieren buscar razón, porque esa razón cubre su poderosa medida de incredulidad. Ahora, esta mujer estaba al borde de la muerte. Y esto no es una historia ficticia. Esto no es un invento como los que usted se cree por ahí. Esto fue algo real. Y el profeta Elías le dijo: no temas. Y yo me imagino a la mujer si hubiera pensado como usted. No como yo no pienso así, como usted. Hubiese dicho: Elías, yo no te dije que tengo miedo. Lo que te estoy diciendo es que no tengo qué comer. ¿Cómo pretendes que te dé a ti? Le dijo: no temas. Es que no se trataba de miedo, ni de temor. Se trataba de una realidad en la que usted se agarra cuando no quiere la revelación. Es que Dios te va a bendecir, es que Dios sí te va a sanar, es que Dios sí te va a prosperar, es que Dios sí va a cumplir su palabra. Y usted se agarra en la realidad, le cree más al médico que a Dios, le cree más al IRS que a Dios, le cree más a un montón de cosas que a Dios. Y de ahí se agarra y de usted nadie lo saca. Y anda pidiendo oración toda la semana para que Dios le ayude. Imposible. Ya se me cayeron todos. ¿Entiende? Entonces Dios no puede operar un milagro sobre alguien que solo vive razonando. Es momento también de creer en cosas imposibles.
Año 2020 es un año de lo inesperado. Cosas imposibles. Ahora escuche lo siguiente. Le dice, no temas, ve. Y ahora ya no solamente le quiere calmar a la viuda y tratar de sacarla de su realidad. Y dice, ahora le da una instrucción. Ve y haz como has dicho. Pues quieres cocinar para ti, tu hijo, no hay problema, ve y hazlo, cocina. Y fíjese lo que le dice, pero hazme a mí primero. ¿Qué dice aquí la mente humana? Qué profeta desconsiderado. Qué tipo tan desgraciado. Espero no sea fuerte esa palabra. Tipo sin conciencia. Está una viuda y un niño con hambre. Y el tipo dice que primero le hagan la comida a él. Y después, y miren lo que dice la Biblia. Si ponemos el versículo 13 del capítulo 17 ahí en pantalla. Primero Reyes, capítulo 17, versículo 13. Le dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela para acabarla. No voy yo a buscarla, tú tráemela a mí. Y después, dice, harás para ti y para tu hijo. Escuche, esto está grave el asunto. Pero cuando Elías le dice, pero hazme a mí primero, aquí Elías está revelando un orden divino y una prueba de obediencia bajo circunstancias extremas. La Biblia enseña y dice que Dios tiene el control, la voluntad y su soberanía sobre todas las cosas de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, a Dios no se le escapa nada que acontezca en nuestra vida. La Biblia lo expresa de esta manera. Dice que si Dios cuida de las aves, ¿por qué no va a cuidar de nosotros? La Biblia dice, o lo expresa de esta manera, que ni una sola hoja de un árbol se cae sin que Dios esté de acuerdo en que dicha hoja se caiga. Muchos dicen, no, es que pasó una brisa, un viento y el viento se la llevó, pero para que el viento pase y desconecte la hoja, Dios tuvo que estar de acuerdo. La Biblia lo expresa también en que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios autorice a aquello. Entonces, si Dios está tan al pendiente, bajo su soberanía, todo funciona, eso dice que las situaciones a favor o las situaciones contrarias también las permite y a otras las autoriza Dios. Ahora, si usted por cabezón va y mete las manos en donde no debe o la pata en donde no debe, eso ya no es responsabilidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque si a usted le pasa algo malo, dice, ¿por qué Dios es tan malo conmigo? No, es que usted fue e hizo algo inconscientemente, en desobediencia o en lo que a usted se le ocurra. Pero todo, aún eso, en desobediencia o como a usted se le ocurra, aún eso está dentro de la soberanía de Dios. Y muchas personas tratan de salirse de los límites o de los márgenes de la soberanía de Dios. ¿Cómo una persona se sale de la soberanía de Dios? Cuando la persona actúa y vive por orgullo. Cuando alguien se pone en el papel de orgullo, se sale de los límites de la soberanía y se pone en contra de todo movimiento, permiso o prohibición que Dios quiere hacer sobre su vida. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer no tenía lugar ni para el orgullo. Estaba al límite de su vida. Y ella le responde, a ver, quiero hacerle de comer a mi hijo y para mí. Ahora tú vienes y me dices que yo cocine la torta y primero comas tú. Es más, natural o lógicamente, esto parece un cuadro de machismo. No, pues el hombre primero y la mujer que se aguante y el niño ni hablar. Y sin embargo, esto no es así. Aquí Elías está a punto de usar el manto que Dios le había entregado a él. Le dice, lo que tú tienes, ese poquito de harina y ese poquito de aceite, ese en este momento, en esta realidad,
ese es tu todo. Ahora ya no hablamos de medidas o de cantidades. Aquí hablamos de una totalidad. Esto es todo lo que tienes. No hay más para sacar de ningún lado. Poquito harina y poquito aceite. Esto representa tu todo. Entre paréntesis, recuerdan aquella viuda, por cierto, que el Señor la comparó, que había puesto más ofrenda que todos los ricos que estaban ahí, porque para la viuda lo poquito en cantidad, en valor que había puesto, era poquito, pero para ella era su todo. Y en este caso la viuda de Sarepta está en esa condición. Y para la viuda de Sarepta, ese poquito de harina y ese poquito de aceite era todo su sustento, el de ella y el de su niño. Y viene el profeta y le dice: quiero que de ese todo me cocines a mí primero. Yo me voy a comer la torta, me voy a tomar el agua, y después que yo coma y tome, vas a hacer para ti y vas a hacer para tu hijo. Y Elías suelta la palabra profética. Escuche, ¿cuál es exactamente la palabra profética? El versículo 14 lo ponemos en pantalla y dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escuche, cuando Dios, como en este caso, desata una temporada de sequía en cualquier ámbito de nuestra vida, que en este caso era en toda una nación, si Dios desata una temporada de sequía, así todo, Dios se encarga de sustentarte. Escuche lo que dice el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, hasta el día que a Dios le dé la gana volver a hacer llover sobre Israel, habrá sequía, pero terrible, pero a los suyos no le va a escasear. O sea que en el momento en que Dios desata o permite, bajo su voluntad y soberanía, que entremos a una temporada difícil, Él se encarga que no nos falte sustento alguno. Él va a hacer que rebose de donde no se puede rebosar. Ahí los límites naturales ya no entran, los límites lógicos no entran. Ahí entra el efecto y el poder sobrenatural. Ahora, muchos aquí, lo voy a decir, se sienten que jamás podrían entrar en esto por el país en el que vivimos y el súper trabajo que el país da. Pero hay gente que abunda en dinero, pero está hace años en sequía espiritual, en sequía familiar, en sequía mental. Le queda el puro cerebro y vacío, nada más. Sequías matrimoniales, sequías. Te tienes mucho dinero en el bolsillo, pero tienes el alma en sequía. Necesitas una intervención profética de inmediato, para que en ese ámbito donde hay una sequía, venga entonces un rompimiento. Pero la voz de autorización para desatar la lluvia estaba en Elías. Y la palabra profética que ahora él estaba soltando dice que desde que inició la sequía hasta que Dios haga llover otra vez en la tierra, en ese lapso interminable de tiempo, la gente de él estaría con sustento. Yo no sé qué problema puede usted estar pasando. Si es una uña encarnada o realmente te estás muriendo, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios jamás dejará de sustentarte. Dios jamás te soltará en algo que Él mismo ha provocado o en algo que Él mismo ha permitido sobre ti. Hay una viuda, no literal quizás, pero en representación hay una viuda a la que Dios le va a dar orden para que te sustente. Alguien tiene que entender esto. Dos cosas estaba desatando Elías cuando le dijo: pero primero me haces la torta para mí. Escuche, esto revela un orden divino y segundo, una prueba de obediencia bajo circunstancias extremas. Hay momentos en la vida donde vendrán circunstancias extremas. Y yo le digo algo a la gente aún de este país: no confíes
más en tu trabajo que en Dios. Porque el trabajo se puede acabar y tus fuerzas también, pero Dios jamás. Hay mucha gente que depende más de aquí en este país de su trabajo que de Dios. Por eso cuando pierde $1 se quiere arrancar la piel. Por eso cuando le va mal está todo desesperado, desesperada. Porque confía más en lo que tiene seguro que en lo que Dios puede generar sobrenaturalmente hablando. ¿Por qué cuando a usted de repente no le pagan o de repente hay un retraso económico o días sin trabajo o momentos de lagunas financieras? ¿Por qué anda desesperado? Muchos dicen, no, es porque los compromisos que tengo que pagar. No solo es eso, no se haga. Es porque usted está confiando en aquella fuente más que en la fuente verdadera. Y todos me ponen cara de santo y estoy diciendo una verdad. ¿Por qué te desesperas si dices que crees en un Dios sobrenatural? Cuanto más confíes en el Dios sobrenatural, más fuentes seguras Dios pondrá sobre tus manos. Hay pastores que invertí mal. Hay pastores que pagué tal cosa y perdí dinero y hice esto y me pasó lo otro y puras desgracias. Porque dejaron de confiar en la fuente sobrenatural. Pero había dos cosas sobre la viuda. La primera era, escuche, un orden divino. Se lo voy a leer. Cuando estamos en situaciones extremas de cualquier índole, necesitamos un detonante profético. Y para ello tendremos que accionar en fe y obediencia. La viuda, lo último que tenía, se lo dio el profeta, sabiendo que en él estaba la unción para cualquier cosa. Escuche, la mujer tuvo que accionar la palabra que le estaba diciendo el profeta. ¿Cuál fue aquella? Primero me cocinas a mí. Cuando yo me disfruto y me como esa torta que me vas a hacer, la unción que está sobre mí va a ir a multiplicar lo tuyo. Siempre y cuando, señora viuda, no andes pensando en límites naturales. A cualquiera de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, Dios le puede provocar un milagro instantáneo a cualquiera. Siempre y cuando, siempre hay una condición. Siempre y cuando el milagro o la palabra para ese milagro no la filtres por tu razón. Porque cuando la filtras por tu razón es imposible. Y cuando la filtras, cortas el fluir de esa palabra. Es más, le voy a enseñar cómo matar una palabra profética. Póngale razonamiento y la mata. Sencillo. Búsquele en la cabeza y cómo va a ser y cuánto va a ser y de qué manera. Y usted la empieza a matar, la empieza a envenenar. La tiene que creer por más loca e ilógica o extrema que sea, la tienes que creer. Y cuando la crees en tu espíritu, la estás acelerando a que venga su cumplimiento, a que se haga realidad. Segunda cosa, obediencia, prueba de obediencia. Es fácil que Dios nos pruebe cuando todo está bien, cuando las cosas marchan, fluyen y cuando hay dinero. Venga Dios, pruébeme lo que usted quiera, aquí estoy dispuesto y preparado. Pero cuando estás en una situación extrema, lo que menos quieres es una prueba. Porque cuando usted y yo estamos bajo presión, bajo situación extrema, es ahí donde fluye o donde brota nuestro verdadero yo. Muchas veces Dios te va a permitir, otras las va a provocar que vayas a situaciones extremas para ver qué sale de ti, qué tipo de cántico brota de tu interior. ¿Son ríos de agua viva o son ríos de agua muerta? ¿Son palabras de adoración o es amargura? Es depresión, enojo, basura de la boca, que es lo que sale. Y cuando sale lo que Dios no espera, no es que Dios te castiga con una bola de fuego o te mata, no, nada de eso. Dios dice, esta prueba se la voy a volver a hacer en corto plazo.
Y vienen unos días, unos meses y otra vez en la misma línea de extremo. Y tampoco la prueba porque se vuelve a enojar, vuelve a quejarse de Dios, vuelve a tirar toda la basura y viene otro lapso. Hasta que la pruebes, Dios no sacará el dedo del renglón. Así es Dios. Hasta que apruebes aquello, porque Él sabe que del otro lado, después de esa prueba, hay una victoria, hay una bendición o hay un beneficio a tu favor. Dios lo sabe, Dios lo puede ver. Pero muchas veces Dios te va a probar en la obediencia, no en tu razón. Es más, te puedo preguntar, y estoy seguro de la respuesta, ¿cuándo Dios te ha probado en tu razonamiento? Nunca. Él te prueba en tu obediencia. Es que me dijo la palabra profética, me dijo algo, pero como no veo nada, yo soy de pocas pulgas, Dios. Y Dios dice, ahora te voy a probar 7 veces más para que te vengan las pulgas y te den paciencia. Así trabaja Dios. Pero la gente quiere que Dios se acomode a su manera. Pregúntele a la viuda si se podía eso. ¿Se imagina el pensamiento de la viuda si hubiese sido la viuda usted? Me está pidiendo a mí que le dé de comer cuando tengo a mis hijos con hambre. Es la última porción de mi hijo, ¿se la voy a dar a este? Usted lo hubiese sacado, lo hubiese llamado al 911 y le hubiese hecho una demanda. ¿Sí o no? Porque usted es bien carnal. Pero en el profeta estaba la unción para multiplicar. Estaba la unción para que la cosa acrecentara milagrosamente, que es en lo que la gente no cree. Y dice, mire lo que dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Como la instrucción profética le ordenó. No como a ella se le dio su gana. Yo como padre, como pastor, y cuando fluía como profeta, le he dado indicación a la gente. Y la gente me dice, voy a orar a ver qué me dice Dios. Ah, pues dale. ¿Y qué te dijo Dios al rato? Que siempre no. Claro, no obedeciste a la instrucción. Él no tiene por qué respaldar desobedientes y dudosos. Para nada. Cuando hay una instrucción, una orden, la tienes que obedecer aunque no la entiendas. Es solo obedecer. Y la obediencia desata la temporada, la palabra y el cumplimiento. Lo hace la obediencia. Pero claro, la obediencia no puede estar basada en tu razón ni en la mía. La obediencia está basada en un principio, en una instrucción y en fe. La pregunta es, ¿qué salió de la viuda? La Biblia no dice nada. Pero por lo que sí dice la Biblia, la mujer obedeció. Significa que la mujer creyó. Hay situaciones, con esto voy a terminar. Hay situaciones que de tu vida, de la mía, que necesitan la intervención profética. Pero para esos milagros tú tienes que accionar en fe y de algo te vas a tener que desprender. Cuando hablamos con esto con la gente de este asunto, las caras empiezan a cambiar y dice, el pastor ya va a pedir ahorita una ofrenda. No, no soy de esos, no se crea. Pero usted de algo se va a tener que desprender. La mujer se desprendió de todo su sustento. ¿Y qué dice que pasó? Que abundó la harina, abundó el aceite por muchos días. ¿Sabe cómo es la gente hoy en día? La gente dice, yo le voy a dar a Dios si primero Dios me da a mí. Eso es como querer cosechar para después sembrar. Es ilógico totalmente. Yo primero ¿qué? Siembro para después cosechar. No puedo primero cosechar sin haber sembrado, es ilógico.
Así es lo que la gente hoy en día quiere. Sí, pastor, cuando yo tenga, yo voy a dar. Yo le voy a dar a Dios. Claro que le voy a dar a Dios, pero cuando yo tenga. No, ese no es el modelo ni el diseño de Dios. Es yo doy de lo que tengo para que Dios me lo multiplique. Hay milagros en tu vida y no estoy hablando de sanidades. Usted para ser sano no tiene que dar $1. Usted para que se cure no tiene que dar nada. Usted tiene que creer en el poder del nombre de Jesús y en la sangre. Pero para otros milagros usted los tiene que arrebatar por medio de una ofrenda de pacto sobre una autoridad o sobre un manto profético, como lo hizo Elías. Lo primero, y esto lo puedo decir así solamente sin dar detalles, el pastor Iván está aquí de testigo, lo primero que le dije cuando se cumplió la palabra, que fue: envía una ofrenda al profeta que te soltó la palabra. ¿Sí o no? Sella esa palabra, se acaba de cumplir, ve y honra ese manto. ¿Por qué? No le dije cuánto le tiene que dar, ni le dije que era una orden si no se moría, nada que ver. Dije, ve y honra esa palabra que te acaban de soltar porque se acaba de cumplir. ¿Alguien se está entendiendo esto? Te tienes que mover en un nivel profético para que ciertos milagros sucedan. Muy silencio. Mucho silencio, digo. La mujer accionó, vinieron los milagros y dice que por muchos días estuvo prosperado el asunto. La tinaja de aceite y la tinaja de harina estuvieron reproduciendo continuamente. Yo creo, escuche, yo creo firmemente en este año que muchos van a entrar en esta dimensión profética del año 2020 y muchas cosas inesperadas van a comenzar a suceder. Van a comenzar a pasar puertas que se van a empezar a abrir. Pero claro, usted tiene que creer. Y no solo creer, tiene que accionar. Creo en Dios para estar seguro. Creo en los profetas, en la palabra profética, para yo ser prosperado.